Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Estimado oyente, a mí me gusta esto. Dice como había dicho y como había hablado. Yo tengo estas frases subrayadas en mi Biblia. Me llegan mucho estas palabras. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Sí, el Señor guardó su palabra. Él es fiel a su promesa. Tal vez Él no responda tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero Jehová vino a Sara como lo había dicho y lo hizo como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Como decía Esteban, Isaac significa risa. Ciertamente es el nombre adecuado para su hijo porque la primera vez que Dios dijo, le daré a Sara un hijo, Abraham se rió. Luego, cuando el ángel del Señor vino a Abraham y le dijo, Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ella estaba de pie a la puerta de la tienda escuchando, y cuando escuchó esto, se rió. Así que encaja muy bien que el niño fuera llamado Risa cuando nació. Continuando la lectura, nos dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Se da cuenta? Este niño fue uno de los más mimados que hubo. Llegó un varón, después de haber esperado tanto tiempo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Continúa así nuestra lectura. A estas alturas, Ismael era un adolescente, de unos 13 o 14 años, y él se burlaba. Él miraba con desprecio a este medio hermano suyo, que era Isaac, y Sara vio su actitud, su desprecio. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sí, Abraham se quebrantó. Él amaba a Ismael, y esta situación realmente lo hirió en lo profundo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que Dios le está diciendo a Abraham, escucha, a tu esposa expulsa a la sierva. Y también del hijo de la sierva haré una nación, le dijo Dios, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ahora, no era mucho lo que le daban, ¿verdad? Un odre de agua y un poco de pan, y así la enviaron al desierto, y dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Evidentemente, ella estaba intentando volver a Egipto, pero perdió el rumbo de su camino. Pronto se quedó sin agua. Y debido a la falta de agua, su hijo estaba débil. Agar lo puso debajo de un arbusto. Y nos dice la Biblia, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Así que evidentemente
Ismael también estaba orando a Dios mientras ella estaba allí debajo del arbusto. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y así Ismael se convirtió en el padre de los árabes. Y es por esto que actualmente los árabes y los israelitas están unidos a través de Abraham. Y hasta el día de hoy existe un desacuerdo entre ambos. Continuamos leyendo, estimado oyente, y nos dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Sí, Abimelech reconoció que la mano de Dios, su bendición y su prosperidad estaban sobre Abraham. Y comenzó a tener un poco de temor. Abimelech pensaba en el futuro sostén de su familia, de sus nietos. Él tal vez pensaba, este hombre es bendecido por Dios continuamente y se engrandece cada vez más. Tal vez Él nos haga salir de aquí. Así que él quería hacer una especie de trato con Abraham, de que él los trataría bien. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, o pozo del juramento. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Es decir, el Olam, el Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Como leemos en el Nuevo Testamento, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones al mal provienen de nuestra propia carne, la lujuria de nuestra propia carne. Dios nos prueba. Jesús pasó por grandes pruebas, y Él aprendió la obediencia por medio de estas cosas que sufrió. Nosotros como cristianos también experimentamos pruebas. Pero, estimado oyente, el propósito de las pruebas es variado. No suceden con un solo propósito, ni son simplemente para hacernos fallar. Muchas veces ocurren para probar cuánto sabemos, cuánto hemos avanzado en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo. Y así como cristianos somos probados. No por el mal en sí, pero Dios me prueba muchas veces. Y Dios en esta oportunidad estaba probando a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Esta es la primera vez que la palabra amor es usada en la Biblia. Y es interesante que no es usada para el amor de una madre hacia su hijo,
o para el amor de un esposo hacia su esposa, sino que es usada por el amor de un padre hacia su hijo, como el amor más grande, porque tenemos una imagen aquí del amor del Padre Celestial hacia su único Hijo engendrado. Esa relación existe entre el Padre y el Hijo. Él le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único. Ahora, espere un momento. Acabamos de ver que Ismael fue enviado lejos. Él era hijo de Abraham a través de su sierva Agar. Dios ni siquiera lo reconoce. ¿Por qué? Porque Agar fue el producto de la carne, y Dios no reconoce el trabajo de la carne. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esos eran trabajos hechos en la carne. No eran en el Espíritu realmente. No eran dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos trabajos que hemos hecho para Dios, pero que no son reconocidos por Él, porque son obras de la carne. Muchas de las cosas que hacemos por Dios, las hacemos para nuestra propia gloria y honor, para nuestro propio beneficio, para nuestro reconocimiento. Y Dios no reconoce las obras de la carne. Esto significa que muchas personas van a ser rechazadas. ¿Por qué? Y porque la motivación detrás de su trabajo o servicio para Dios estaba mal. Es algo trágico que muchas veces somos motivados por ministros o por pastores a hacer trabajos en la carne. Y quiero comentarle algo. Yo estaba en una conferencia en la denominación en la que servía por un tiempo al Señor, donde el supervisor se puso delante de los ministros y dijo: nosotros sabemos que motivar a las personas a través de la competición, eso es carnal, pero es hora de que afrontemos que la mayoría de las personas a las que ministramos son carnales, y por eso debemos usar motivaciones carnales. Así que vamos a tener una gran competencia en la cual queremos que cada uno de ustedes, pastores, desafíen a otro pastor y su iglesia para una competencia de asistencias. Y entonces uno de sus compañeros, todo previamente arreglado, por supuesto, se levantó y dijo: maravilloso, yo apoyo la idea, llevándolos así hacia un frenesí. El superintendente dijo: los que estén a favor, pónganse de pie. Y todos se levantaron, excepto yo. Así que luego de la reunión, el superintendente me llamó y comenzó a hablarme sobre la rebelión y la cooperación y cosas por el estilo. Yo le dije: bueno, déjeme decirle que yo estoy en un dilema sobre esto, porque cuando usted introdujo todo el tema de la competición, usted mismo admitió que esto era una motivación carnal y que teníamos que reconocer que nuestra gente es carnal. Por lo tanto, debemos usar motivaciones carnales. Yo le dije: yo no creo estar de acuerdo con esto. No creo que debamos bajar a ese nivel, sino que debemos buscar estar en un nivel más elevado y llevar a los demás a ese nivel, al nivel más alto de relacionamiento, donde ellos no necesiten motivaciones carnales. Y le dije: lo que más me molestó es que usted siguió adelante, afirmó la moción de competencia entre las congregaciones, llevando a los ministros a competir. Así que usted debe asumir que todos los ministros también son carnales. También le dije: yo admito que soy más carnal de lo que quisiera ser, pero Dios sabe que no quiero la carnalidad. Quiero ser espiritual y andar en el Espíritu. Y así nos fuimos. Y yo estaba orando sobre este asunto diciendo: Dios, no quiero ser rebelde. Tú sabes que estoy buscando un caminar espiritual, una vida espiritual. Solo quiero caminar contigo, Señor. El Señor habló a mi corazón de una manera muy especial y me dio esta palabra: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo dije: gracias, Señor, esto es todo lo que necesito.
Bien, al final de este periodo de competencia, nosotros recibimos un interesante telegrama. Decía así: felicitaciones, su iglesia ha ganado el primer puesto en la división de clase A. Se hará una reunión colectiva de los dos distritos donde se les entregará un trofeo. Y tendrá 20 minutos en el programa para explicar todo lo que usted hizo para motivar a las personas. Bueno, yo tuve que escribirles desistiendo del trofeo y de esa posición, así que les dije, sería muy vergonzoso traer un trofeo. Las personas de nuestra iglesia nunca supieron que había un concurso. Pero el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Naturalmente, yo no podía quedarme en esta denominación por mucho tiempo. Pero Dios no acepta los trabajos en la carne, ni siquiera los reconoce. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Dios ni siquiera reconoció a Ismael, el trabajo de la carne. Dios no reconoce, reitero, las acciones de nuestra carne. Y yo me alegro de que no lo haga. En la carne he hecho algunas cosas muy malas y estoy feliz de que Dios no las reconozca. Toma ahora tu único, tu hijo, tu único. Por supuesto, esto nos lleva al Nuevo Testamento, porque leemos en el Evangelio de Juan ese pasaje tan conocido del capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y usted solo puede entender el capítulo 22 de Génesis cuando lo compara con el Nuevo Testamento y vemos a Dios dando a su único Hijo, Jesucristo. Aquí Abraham es llamado a hacer lo que más adelante haría Dios, entregando a su Hijo, su único Hijo, en sacrificio. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que usted note la repetición de la palabra y. Es una forma de la gramática hebrea conocida como polisíndeton, que habla de una deliberada acción continua, en otras palabras, sin pausa. La inmediata obediencia a Dios. Y la implicación de este polisíndeton es que sus acciones son ahora deliberadas, voluntarias y continuas, es decir, no se detienen. No hay vacilación en obedecer a la orden de Dios. Y así continúa el relato al tercer día. Qué significativo, ¿verdad? Tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En la mente de Abraham, durante esos 3 días, Isaac estaba muerto. Pero aún así, de alguna forma, Abraham creía en la resurrección. El apóstol Pablo dice: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, yo puedo darle muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la muerte de Jesucristo, pero ¿dónde en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje que hable de su muerte y de su resurrección al tercer día? Aquí está. Ahora Abraham ofreció por fe a Isaac como un sacrificio ante Dios, creyendo que Dios, si fuera necesario, lo levantaría de la muerte para cumplir con su promesa, porque Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El capítulo 11 de Hebreos habla de la fe de Abraham en este contexto. Mire usted, Abraham tenía una promesa de Dios. La promesa de Dios era esta: a través de Isaac te será llamada descendencia. Ahora, Isaac a esta altura no tenía hijos, aún no se había casado. Pero Abraham sabía que la palabra de Dios
habría de ser cumplida. Él confiaba plenamente en la palabra de Dios. Si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Y teniendo esa confianza en que Dios guardaría su palabra, cuando Dios lo llama para que entregue a su hijo como sacrificio, él sabía que de alguna forma Isaac volvería de la muerte si fuera necesario para que se cumpliera la palabra de Dios que decía, en Isaac te será llamada descendencia. Y debido a esta promesa es que él obedeció al llamado de Dios de entregar a Isaac, su único hijo, como sacrificio en el monte que Dios le mostraría. Así que ellos hicieron juntos el altar, trajeron la madera y a los sirvientes, viajaron durante 3 días hasta llegar al lugar que Dios le mostró. Y ahora nuevamente en el versículo 5, el uso de esta forma gramática del hebreo, el polisíndeton, la repetición de y. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Yo quiero que noten que dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Abraham está declarando que Isaac habría de volver con él. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Confianza en la promesa de Dios, de que a través de Isaac sería llamada su descendencia.